El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Camina por la senda del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Todos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, hoy estamos celebrando esta fiesta que se llama la fiesta de la candela. ¿Y qué es una candela? Una vela, para que la veas. ¿Las velas para qué sirven? Hoy vienen brillantes, qué bárbaros. Me sorprenden. ¿Con qué otro nombre también se le llama a esta fiesta? Ay, a ver si ya no les sorprendió, ya se les apagó la vela. La presentación, la fiesta de la presentación. ¿Qué es una presentación?
A ver, voy a hacer yo una presentación. A ver, párense estos dos viejitos, ruquitos, voltéense para allá. Les presento a mis papás. No es para que les aplaudan, no. Ay, la gente, no es para que, no se los presento para que los aplaudan, nada más estoy haciendo esto es a nivel del mundo, esto es una presentación, y van pasando y hay mucho gusto, pero gracias, pueden sentarse, ándeles. La presentación, como se entiende bíblicamente, no es nada más como muchas personas traen sus niños a ver, ¿cuántos de ustedes hicieron eso de la presentación de sus bodoques? No. ¿Qué significaba venir a presentar a los niños? Ofrecérselos a Dios. Pero hay otra palabra todavía más intensa. Consagrarlos. ¿Qué vienen a hacer? Y esto es precisamente lo que hacen María y José con el niño. Y lo dice en el Evangelio de hoy, cuando dice, transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. ¿Será qué? Perfecto, vamos, muy bien. Ahora, ¿qué significa consagrar? Consagrar significa separar, solamente para el servicio de Dios. Fíjense bien, ¿qué es consagrar? Separar, solamente para el servicio de Dios. Y esto va a representar y va a implicar muchas cosas. Cosas maravillosas para nosotros, nos trae beneficios, pero también nos trae obligaciones, como el hecho de tener un hijo. Pues el tener hijos tiene derechos, ¿sí o no? Pero también tiene obligaciones. Entonces, vamos a ver uno de los aspectos interesantes que quiero que meditemos. Ahorita son los derechos que tenemos. Levante la mano los que están consagrados a Dios. No digan que todos, no te consta a ti, no seas metiche. Ay, no faltan las personas que creen que lo saben todo. A ver, levante la mano los que están consagrados a Dios. Ok. Ahora levante la mano todos los que están bautizados. Ay, pues son los mismos. No les digo que están más dormidos. En tu bautismo fuiste consagrado, nada más que no lo sabías. Andabas más perdido que el hijo de la Llorona. Bueno, lo que pasa es que estabas muy chiquito y bonito para saberlo. ¿Quién te debía haberlo enseñado? Tu papá y tu mamá. Y los chafas de tus padrinos, que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, andan más perdidos que el hijo de la Llorona. En la semana hemos estado meditando el libro del profeta Samuel, y la semana pasada todavía también, y nos habla de algo bien interesante, y uno de ellos es una relación que tiene Samuel con Saúl y Samuel con el rey David. En esta semana, el miércoles, hablábamos de un pasaje muy interesante. David ya era rey, ya era el rey de Israel. Y David como que le entró así como que diciendo, oye, yo vivo en un palacio y Dios vive en una casa de campaña. Le voy a hacer una casa. Ese es el diálogo que hay entre David y el profeta. Ahora aquí ya no es Samuel, es Natán. Pero le dice, en aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, porque David quería hacerle la casa, le dijo a Natán, le voy a hacer una casa a Dios. Y el profeta le dijo, está bien, hazla, no hay problema. Pero Dios le habla al profeta y le dice, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa? Bueno, no dice el jaja, pero yo se lo hago. Para que yo habite en ella.
desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces a quienes puse como pastores de mi pueblo Israel que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos, de andar detrás de las ovejas. Era un pastor, David, para que fueras el jefe de mi pueblo. ¿Para que fueras el qué? ¿Se acuerdan de esa película de Cantinflas? El patrullero 777, ¿cómo hacía cuando llegaba con su comandante? ¡Es órdenes! Jefe. Bueno, así nosotros tenemos que hacer con Dios. ¡A sus órdenes! A ver, 1, 2, 3. ¡A sus órdenes! Jefe. ¡Y qué bien le salió! David es ungido. ¿David es qué? Tradúzcanlo. Consagrado. Consagrado. Y esa consagración le trae un beneficio, le trae un poder. Pero no es el poder de ya llegué, sírvanme. No es ese poder. Entonces, fíjense lo que dice. Dios dice: dile pues a mi siervo, yo te saqué de los apriscos, yo estaré contigo en todo lo que emprendas. ¿Cuál es uno de los beneficios de ser consagrado? Que Dios estará contigo. ¿Dios estará con quién? Conmigo. ¿Dios estará con quién? Ay, qué egoístas, también conmigo. Dios estará conmigo, con nosotros, bueno, en forma individual, pero dice: yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos. Imagínense, no más suegras. Ya se acabaron las suegras, se acabaron los cuñados latosos, se acabaron los vecinos enfadosos, se acabaron los trabajadores que nada más te están fregando. No, esos no son los enemigos. El verdadero enemigo es Satanás. Entonces, deja de ponerle cara de Satanás a las personas que no lo son. Si hay alguien que te está fregando y te está destruyendo la vida, está siendo utilizado por Satanás en su ignorancia para destruirte. Pero ellos no son tus enemigos. ¿Sí me explico? Pero esto es uno de los beneficios. Dios estará siempre conmigo. Dios me dará ese poder, y ese poder se manifiesta en que el enemigo no podrá contra mí. Cuando está Satanás en un lugar y está un católico en otro, en ese mismo lugar, ¿quién tiene que salir corriendo? Pues nada más vete la cara de santo, no de otra cosa. Satanás es el que tiene que salir huyendo, porque él es el enemigo, él está vencido. Fíjense, dice: y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Bueno, y Dios todavía le habla al rey prometiéndole una descendencia, y que uno de sus descendientes estará siempre sentado en el trono del rey. Y bueno, pues obviamente se cumple en Jesucristo. Para David se cumple en Jesús. Pero yo quisiera que nos metiéramos un poquito más ahorita en el primer momento en los beneficios que implica ser consagrado. Una pregunta: ¿qué es lo que hace a una persona, a un niño, que pueda esta criatura poder enfrentar? Porque van a tener problemas los niños, van a tener dificultades en la escuela, el famoso bullying, la pérdida de un ser querido, tantas situaciones a las cuales los niños, los jóvenes, los adultos van teniendo constantemente. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga la capacidad para no desmoronarse, para no caer en la depresión o en el suicidio, o en esas situaciones que muchas veces cuando caemos en esas crisis nos venimos para abajo? ¿Qué es lo que hace que una persona tenga esa fuerza? La capacidad
de sentirse amado. Eso es lo más poderoso. Cuando una persona se sabe amada, por ejemplo un niño que se sabe amado, puede ser capaz de poder enfrentar la vida de una manera diferente, ¿sí o no? El problema aquí es, una cosa es lo que el niño sienta en momentos dados de que mi mamá no me quiere. ¿Cuándo pensamos que papá o mamá no me quieren? Cuando nos castigan, cuando no nos dan lo que queremos. Una cosa es lo que yo creo que necesito y para decir que mi mamá me quiere o mi papá no me quiere, y otra cosa es la realidad del amor de mis padres, que aunque no me den todo lo que quiero, me dan su verdadero amor, y eso es lo que actúa en mí. Aunque a veces yo sienta que mi papá y mi mamá puedan ser los más malos del mundo. Ay, mi mamá es la más mala del mundo. Yo a cada rato oigo eso de los jóvenes, porque el adolescente cuando está en esa etapa, ¿cuál es la manera de sentir que lo aman? Aquí tengo un adolescente, horas en la televisión, horas en los juegos, no voltees a verlo, te lo estoy hablando yo, ¿estás oyendo lo que dice el padre? Ay, luego voy contigo para que también, ándele. Horas en la televisión, horas juegos de video, teléfono, que si le compras el celular, que si lo dejas salir a París, que si todo eso el joven lo maneja como me quieren o no me quieren, ¿sí o no? Luego el joven entra ya en otra etapa, ya no le interesa tanto que lo quieran papá y mamá, aunque sí existe y está ahí latente, pero ya después el joven cómo busca el amor o sentirse amado, ¿a través de quién? De la novia o del novio, suegros. Aquí veo dos futuros suegros. ¿Sí? Y entonces empieza la famosa Margarita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Y entonces, toda esa realidad, la capacidad de la persona para sentirse y saberse dejar amar, es lo que le va a dar la mayor fuerza en diferentes etapas de la vida. El problema aquí es que para que nos caiga el 20 de que papá y mamá me aman, a veces no lo detectamos, sino hasta mucho después. Cuando detecto o descubro todo lo que mi papá y mi mamá hicieron por mí. Cuando a mí me toca ser papá. Y empiezo, como que me cae el 20 y dices, aquí veo estos papás primerizos, y se les nota en la cara, porque no suelta al bebé, y dice, no, este es mío, me pertenece, está bien. Y es cuando uno empieza a descubrir todo lo que papá y mamá se sacrificaron por nosotros. Yo lo veo ahora con mis papás, yo no tengo hijos, pero los tengo a ustedes, que está peor. A mí me tocó bailar con la más fea, todos ustedes, pero veo y valoro el esfuerzo de mis viejos con lo que hicieron conmigo. Yo muchas veces me peleé con ellos, con mi papá. Ay, no, mi papá no lo podía ver ni en pintura, me caía gordo. Es en serio, me caía gordo, porque era duro, estricto. Primero pegaba y luego preguntaba. Y pues ahora lo entiendo y doy gracias a eso que no salimos pues tan perdidos. No somos unos santos, pero tampoco somos todos mis hermanos bien casados. Algunos medio sonsos, pobrecitos, ¿verdad? Pero están bien y le echan ganas. Pero ahora, ya que yo soy un adulto, pues veo todo lo que ellos hicieron por mí, y esto me da la seguridad de sentirme amado. Yo había contado esta anécdota, pero quiero repetirla para que se den cuenta el poder que tenemos cuando nos sentimos amados. Cuando yo era niño, yo padecía de un pánico a la oscuridad. A mí me daba miedo, pánico, la oscuridad. Pero no dejaba de ver películas de Mello. Y las películas de miedo de mi época era Santo contra las momias de Guanajuato. Esas eran las películas de miedo de aquel tiempo.
Y me acuerdo que era de noche, híjole, yo no quería que apagaran la luz, era un terror para mí. Si estaba la luz prendida, uy, no hay problema, pero apagaban la luz y yo no podía moverme de la cama. Me estaba ahí sudando del miedo, aunque estuviera haciendo frío, yo estaba empapado en sudor del miedo. Y lo trágico era cuando tenía que ir a hacer pipí. Imagínense, yo dormido hasta el fondo del cuarto, tener que recorrer todo el cuarto oscuro para prender la luz. No podía, no podía. Hacía trampas, que era lo que hacía. Me levantaba, yo dormía en la litera, mi hermano más chico dormía en la de abajo, me bajaba de la litera y me hacía pipí a un lado de la cama. Pero, yo soy mañoso. Teníamos una perra que se llamaba Cherry. Entonces, en las mañanas, lo primero que hacía con mi mamá, iba con mi mamá, le decía, mamá, la perra se hizo del baño. Y a la perra le pegaban, la castigaban y la sacaban, y yo tranquilo. ¿Hasta dónde puede uno por medio hacer cosas? Pero sucedía algo curioso. Cuando era de noche, ya estábamos en la cama, mi papá a veces llegaba temprano, a veces llegaba tarde. Cuando llegaba temprano no me daba miedo, cuando no llegaba me daba miedo. Y yo estaba ya en la cama y mi papá llegaba a la casa, oía el carro, yo me sentía con tanta seguridad y con tanto poder que el miedo desaparecía, porque había llegado la presencia ¿de quién? De mi papá. De mi papá. De alguna manera, uno de los privilegios o de los beneficios de sabernos consagrados es sabernos amados por Dios. El problema del amor de Dios, madre, ¿me puede traer dos vasitos, aunque sea de plástico? Dos vasitos, please, vacíos. Voy a hacer un experimento. Y un trapeador, porque se va a mojar el asunto. El problema del amor de Dios es que es un amor que está ahí, como decía en este texto que les decía, yo estaré contigo en todo lo que hagas. ¿Cómo dice? Imagínate descubrir la presencia de Dios en todo lo que tú hagas. Entonces es increíble. El amor de Dios por ti es constante. El amor de Dios por ti no cambia como cambiamos nosotros, ¿sí? Como a veces en la relación de pareja estás que te mueres por la otra persona y a veces estás que no la quieres ver ni en pintura. A veces te la quieres comer a besos y luego dices, ¿por qué no me la comí cuando pude? Porque no la toleras. A veces eres así como que estás ahí y otras veces no quieres estar. O sea, no es constante nuestro amor, no es constante nuestra presencia con nuestros seres queridos, pero la presencia de Dios no cambia. Entonces el problema no es de que Dios no me ame, yo soy consagrado, yo soy llamado por Dios. El problema no es que Dios cambia, el problema está en mi capacidad de dejarme amar por Dios. Ese es el problema, que no he aprendido a dejarme amar por Dios. El día en que yo aprenda a dejarme amar por Dios, mi vida se va a transformar increíblemente y voy a vivir las consecuencias de mi consagración. Póngamelos aquí. Vamos a hacer un experimento. Para mis hermanos en la radio, tengo aquí dos vasos, uno medio vacío. No, ese es un comercial, ¿verdad? Dos vasos, uno está boca arriba, otro está boca abajo. Déjeme, porque ya se me secó la boca. El agua de este otro vaso es el amor de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Uno está abierto completamente a ser llenado y otro está boca abajo. El amor de Dios es constante, no desaparece y nos llena.
y la misma cantidad va para el otro vaso. Ya se hizo pipí. Ahora sí, ya fue de limpiar, gracias. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está abierto y el otro está cerrado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que Dios me deje de amar? Que yo no sepa abrirme a ese amor de Dios. En la semana oíamos la parábola del sembrador, la semilla que cae en el camino, la semilla que cae entre espinos, entre piedras, la semilla que cae entre espinos y la semilla que cae en tierra buena. Eso es lo que somos nosotros. Hay tantas cosas que han bloqueado. Imagínate poner una capa de cemento y otra de cemento y otra de cemento. Pones la semilla y le echas agua. ¿Va a dar fruto? Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos roba la conciencia de quién está con nosotros y nos hace tan duros que no nos permite sentirnos llenos de Dios, y por eso buscamos llenarnos de tantas estupideces, incluso de personas. Que no es malo querer a mis viejos, no es malo que ellos me quieran. El problema es cuando ellos son todo para mí, y si ellos se mueren, yo no sé qué voy a hacer. Ay, no, que no se muera mi mamá. Ay, que no sé. No puedo hacer eso. Lo sano no es depender de ellos. Ellos me aman, yo los amo. Yo los amo, ellos me aman. Pero si yo no me siento lleno de Dios, voy a depender completamente de mi mami. Quiero a mi mami, quiero a mi papá. Y hay personas, así como yo comprenderé, que a lo mejor todavía pueden estar pegados a la chichita de mamá. Y yo conozco muchos hombres así, y más rucos que yo. Porque primero está su madre. No es cierto. Hay que saber amar, pero hay que saber dejarnos amar por Dios. Entonces, las piedras, los espinos, el camino duro, es todo aquello que nos impide estar abiertos a Dios. Y Dios no falla, Dios es constante. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Aunque seas un desgraciado, infeliz, pecador, asesino, violador, homosexual, pederasta, infiel, lo que tú quieras, Dios no te deja de amar. No está condicionado porque te portes bien. Óyelo bien. Dios no te ama más si eres un santo, ni te ama menos porque seas un pecador. El agua, que es la gracia de Dios, es la misma para los dos. El problema es descubrir cómo abrirme a esa gracia. Esto todo se da con la simple conciencia de ser consagrado. ¿De ser qué? ¿Y sabían ustedes que cuando fueron bautizados, cuando recibieron el sacramento de la confirmación, ustedes ya son consagrados? Y hay gente que todavía cuesta trabajo. Hay gente ahorita que está haciendo una consagración a la Virgen, rezando 33 días, y hoy termina alguno. A ver, levante la mano, ¿cuántos hicieron la consagración para este día? No, no son muchos. Bueno, ¿cuántos han hecho ya la consagración a la Virgen? Levante la mano. ¿Y cuántos andan perdidos? Todos. ¿Sí estamos entendiendo cuáles son los beneficios de ser consagrados? Entonces, ¿qué necesitas? Que te dejó tu marido por otra. Ay, mi hija, pobre sonso. ¿Quién es el que se lo pierde? Él. Pero si tú estás llena de... No digo que no duela, no estoy, ni siquiera te conozco, yo nada más estoy aquí inventando. Si me dices, ay, la dejó el marido, ya están las viejas chismosas. Lo estoy inventando, no la conozco. Que nada más peínalo, y nada más. ¿Cuántas mujeres no se quedan solas porque no hay hombres que sepan respaldar ese amor? Y entonces las mujeres se me vienen para abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrirme
al amor de Dios. Hay muchas mujeres que sacan a sus hijos solas, pero no quiere decir que sea lo correcto. Pero tampoco quiere decir que estén con Dios, porque hay muchas mujeres que crecen con un odio a los hombres, o que es precisamente ese bloque de cemento que pones a la tierra y que no te deja entrar nada del amor y de la misericordia de Dios. Entonces, fíjense todo lo que implica los beneficios. Ahora, vámonos a uno de los aspectos interesantes dentro de este proceso de la consagración que hace José y María de su niño, y que van a manifestarse en este sentido. Fíjense, el día de ayer, todavía con el profeta, en el libro del profeta Samuel, está David. David, ¿qué era? Un consagrado, un rey, pero es un... Cuando yo pierdo esa conciencia de ser consagrado, cae en lo que cayó el rey David. Déjenme compartirles esta historia. Miren, no tienen que ver las telenovelas. Estas historias son mucho mejores porque te enriquecen. Y no son inventadas, son reales. Dice, en aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, imagínense una oveja que come del plato del amo. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. ¿Sí entendieron la historia? Un hombre que tiene muchos animales y un hombre que tiene nada más uno solo. Llegan a visitar al hombre rico con todos sus animales y dicen, no voy a matar al mío, mejor me robo la del que tiene uno y esa la mato y se la ofrezco a mi invitado. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Déjenme contarles un poquito. Ya ven que las historias de repente te cuentan o empiezan con una parte y luego van para atrás. David debía de haber salido con su ejército a luchar. Y así empieza el texto. En el tiempo en que los reyes salían a luchar con su ejército, David se quedó en casa. ¿Y qué creen que estaba haciendo? Dormido. Dicen que se levantó, la palabra de Dios dice que se levantó en la tarde y salió a la terraza a estirar las patas y de repente vio una chamacona tal y como yo se la receté, 90, 60, 90, Betsabé. Y dijo, empezó a decir, empezó a rezar David y dijo, Padre nuestro, qué bueno está esto. Ave María, yo no quería, vénganos tu reino. Y tomó esa mujer y la hizo suya. Después la regresó a su casa. Al fin era el rey. Pues esta mujer quedó embarazada. Y entonces le mandó decir al rey, estoy embarazada. A canijo, el esposo de esta mujer llamado Urías estaba en la guerra, luchando por David. Ni siquiera era judío, era hitita. Pues David lo manda a traer con el pretexto de preguntar cómo va la guerra y le dice, bueno, vete a tu casa. Pero él, como era un soldado celoso, dice, ¿cómo me voy a poner con mi esposa si mis soldados están en guerra? No quiso dormir con su esposa. Entonces no faltan los chismosos. Y le dijeron a David, oye, Urías no durmió con su esposa. Ah, canijo. Al día siguiente lo vuelve a invitar y lo pone pero hasta las chanclas, lo emborracha. Para que así ya borrachito le entre con la esposa. Pues ni borrachito le entró. Se quedó dormido afuera. Entonces David cambia la situación y lo manda de nuevo a la guerra, pero lo manda con una carta. Y en la carta dice al general, ponme a Urías
en el lugar de mayor peligro de la guerra. Y cuando esté ahí, me lo deja solito para que lo maten. Y eso hizo. Y mataron a Urías. ¿Y con quién se quedó? Con la esposa. ¿Cuántas esposas tenía David? 300. ¿Y cuántas esposas tenía Urías? Una. No le bastaban las 300. Yo no sé cómo le hacían, pero bueno, no le bastaban. Con las 300 que quiso, la que tenía. Por eso Natán le dice esa historia. Y David se pone todo celoso. Pero ¿a quién se estaba refiriendo Natán? A David. Ese es el problema cuando no hago conciencia de que soy consagrado. No soy capaz, óiganlo bien, la persona que pierde la conciencia de su consagración no es capaz de ver sus errores, no es capaz de ver sus pecados. Es cruel, es inhumano en justicia hacia el otro, hacia la suegra, hacia el amigo, hacia la vecina, porque es fácil juzgar al otro. Pero el hombre que no tiene la conciencia de la presencia de Dios en su vida, el primer efecto de eso nos vuelve ciegos, sordos y tontos. No nos permite ver en qué estoy mal. Es más, David ni siquiera se había dado cuenta que estaba en pecado. ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos en pecado y no nos damos cuenta? Precisamente por esa ceguera, precisamente porque no somos capaces de ver nuestras miserias, no somos capaces de descubrir que estamos mal. La consagración, la conciencia de la presencia de Dios en mí me permite abrir los ojos, muchas veces gradualmente, otras veces de sopetón, pero me abre el entendimiento para reaccionar y decir: ¿qué fregados estoy haciendo? Estoy mal, no puedo justificar mi pecado en los errores del otro. No puedo justificarme porque esta señora me haya mentado la madre, me haya ofendido. Nada más estoy diciendo, peló los ojos así como, no, yo sé que no lo hizo, nada más es un ejemplo. Pobrecita, se asustó. Y entonces yo me justifico y la maltrato a ella. Y me preguntan: padre, ¿pero por qué le está gritando? Porque ella empezó. ¿No hacen eso los hijos? ¿No hacen eso las personas adultas? Fíjense todo lo que implica la consagración. Y con lo que ahora nos presenta el texto, que es preciosísimo, déjenme, la consagración ahora trae sus responsabilidades. En el programa de Jesús que haría, estoy viendo las virtudes morales o virtudes cardinales. Son aquellas virtudes que el hombre puede desarrollar por sí mismo, sin la necesidad de Dios, sin necesidad de la fe. Son 4 las virtudes. A ver, vamos a aprendérnosla. Fortaleza, justicia, templanza y prudencia. Ya estudiamos nosotros la prudencia. Y ahorita estoy en la justicia. ¿En la qué? Yo les pregunto, ¿qué es justicia? La justicia es dar a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. Dar a cada quien lo que se merece. Si yo robo, ¿qué me merezco? Un castigo. Si yo mato, ¿qué me merezco? Un castigo. Es dar a cada quien lo que se merece. Ahora yo les pregunto, si esta niña en la escuela va muy bien y saca puros 10, ¿qué se merece? No, esa es la justicia que ella debe para con sus padres. Me la echan a perder. Mi papá se sacrificó toda su vida para darnos comida y una carrera. Mi papá trabajó muchos años en la televisión mexicana, es uno de los fundadores de la televisión mexicana. No quiere decir que sea artista, para que no le pidan autógrafo. Pero trabajó con los artistas, le tocó trabajar con Pedro Infante y con algunos otros. Él trabajaba detrás de cámaras. Mi papá se mató toda su vida para darnos de comer, para darnos una carrera,
para darnos ropa y darnos muchas cosas. ¿Merece mi papá? ¿O qué le debo yo a mi papá? ¿Le debo todo por lo que él me ha hecho? En justicia, él tiene la obligación de darme lo que yo merezco, porque soy su hijo. Y yo no le debo en ese sentido nada, pero yo tengo mis obligaciones como hijo en justicia para con mi papá. El problema es cuando empezamos a hacer un trueque. Te doy y me das, te doy y me das. Cuando a los hijos los echamos a perder con ese trueque. Si te portas bien, te llevo. Si te portas mal, entonces el niño, ¿qué va a hacer? Se va a portar bien, pero no en justicia, sino por el soborno que tú estás haciendo con tu hijo. ¿Cuántos han sobornando a sus hijos? Levante la mano. Sinceramente. Les da vergüenza, ¿verdad? No se preocupen, no lo sabían. Pero en justicia hay algo todavía más profundo. La justicia que le debemos a Dios. En justicia, ¿qué le debes tú a Dios? Todo. ¿Qué le debes tú a Dios? En justicia. Y no es en un trueque, sino en justicia por lo que Él es, por lo que Él representa. Pero se los voy a dejar barato, se los voy a dejar en 4 aspectos de lo que le debemos a Dios en justicia. Primero, reconocimiento. ¿Cuál es el primero? Segundo, vivir lo que le reconozco, ponerlo en práctica en mi vida. Tercero, creerle a Dios. Y cuarto, obedecerle. ¿Cuáles son? Reconocimiento, vivirlo. Ay, ya se les olvidó. Creerle y obedecerle. Esto es mínimo, y todavía me faltaría una, pero ya no alcanzo, porque si no me voy a aventar todo el rollo aquí. Acción de gracias, darle las gracias a Dios. Pero, ¿reconocerlo en qué sentido? Cuando en justicia yo le debo a Dios el reconocimiento, significa que todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? Y entonces, ¿tu vida de quién es? ¿Tu familia de quién es? ¿Y qué haces cuando un familiar se muere? Sería lo ideal, se lo entregas, pero ¿qué normalmente qué hacemos? ¿Con quién nos enojamos? Y le cuestionamos, ¿por qué me lo? Oye, chato, ¿cuándo lo compraste? Hacer conciencia que nada te pertenece y vivir en esa conciencia es en justicia lo que yo le debo, porque yo soy consagrado, le pertenezco a Dios. Cuando empiezo a darle a injusticia lo que Dios es y merece, mi vida empieza a cambiar. Ese piso duro se empieza a abrir. Y entonces mi vida se empieza a llenar de la presencia de Dios. Y mi vida empieza a cambiar. ¿Cuál es el primero? Reconocimiento. El reconocimiento significa lo que David le había dicho el rey, Dios, yo estaré contigo todos los días. Y saber que donde tú vayas y lo que tú hagas y tú tengas, todo le pertenece a Dios. Y vivirlo en consecuencia, hombre, cambia completamente tu vida, porque no te posesionas ni de los nietos, ni de los hijos, ni del trabajo, ni siquiera de la salud, ni de la vida. No estoy diciendo que los tiramos, pero no nos posesionamos. ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Quién me lo dio? Y si él me lo quita, alégale al dueño. ¿Vas a alegarle? Pero ¿qué hacemos cuando nos enfermamos y ya no tenemos la salud? Nos peleamos con Dios, renegamos de Dios, como si pudiéramos nosotros reclamarle al dueño. Cuando cambiamos nuestra actitud, nuestra vida cambia. Entonces, reconocimiento, vivirlo. Aquí viene la parte bien interesante. Creerle a Dios. Si Dios lo dice, yo le creo. Vamos a decirlo. Si Dios lo dice, yo le creo. A ver otra vez.
Ahora, ¿cuántos lo viven? ¿Le crees más a la vecina? ¿Le crees más a las taranovelas? ¿Les crees más a tantas estupideces que a la palabra de Dios? El día que tú le des en justicia a Dios lo que Él se merece, que es tu fe, que es tu respuesta al amor que Él te tiene, tu vida se transforma en justicia. Y el cuarto, lo más difícil, el patrullero 767, ustedes, fe, que es obedecer. Si le creo, le obedezco. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en la lectura de hoy, todos estos elementos de un consagrado están presentes. La justicia divina, la justicia que yo le debo a Dios, está aquí presente. ¿Cuál dijimos que era el primero? Reconocimiento. ¿Cómo se da ese reconocer? Simeón, un hombre ya viejo, fue al templo y Dios le había dicho que no se iba a morir sin antes ver al Mesías. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el tercer paso? Creerle. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Simeón? Creyéndole a Dios. Y cuando vio a Jesús, no venía con un letrerito, soy el Mesías. Ni María iba gritando, ¡hey, mi hijo es el Mesías! Él lo reconoce. Imagínate poder reconocer a Dios en tu vida en los momentos más difíciles. Como cuando yo en la oscuridad reconocía la voz de mi papá y me daba un poder increíble. Los momentos en que te dicen que tienes cáncer, en los momentos en que te traicionan y te pusieron los cuernos, en los momentos en que has perdido a un ser querido y reconoces que estás con Dios y que Dios está contigo. Simeón reconoció dónde estaba Dios, en un niño, porque estaba abierto a Dios. Entonces, reconocimiento. ¿Qué otro dijimos? Vivirlo. Vamos a ver a esta viejita preciosa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, una mujer muy anciana. A ver, ¿quién es la más anciana de aquí? ¿Cuántos años tienes tu mamá? Ay, nada más te falta uno más para hacer el 777. Tiene 77 años. ¿Quién tiene más de 77? Ay, doña Perpetua, ¿cuántos años tiene? Sí, ya sé que muchos, pero ¿cuántos? 84. Ay, apenas está empezando a vivir, doña Perpetua. ¿Quién tiene más de 84? ¿Allá cuántos tiene? 81. No, acá gana doña Perpetua. No, 84 acá. ¿Cuántos tiene? Ándele, 88. Lástima que no vino doña Rita porque ella tiene como 101 años. Imagínense, esta señora tenía 84 años. Más o menos se casaban a los 13, 14 años. Y dice que vivió ¿cuántos años casada, Laurita? Dije, Laurita, ya te ganaron 7. Y después de ahí dicen que vivió sirviendo a Dios en el templo y ya tenía 84 años. Imagínense, a los 13 se casó, 7 de casada. ¿A qué edad envidió? A los 20. ¿Cuántos años tenía? 80. ¿Cuántos años tenía sirviendo a Dios? 64 años. Y dice el texto, fíjense lo que dice: no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál es el segundo paso? Vivirlo. Oye, entonces, ¿quiere decir que ustedes van a estar aquí día y noche conmigo? Zafos. No, está bien que vengan un ratito, pero todo el día, no, yo los corro. No se refiere a un templo ahora material. Tenemos un templo precioso. Yo soy templo, tú eres templo. Vivir en la presencia, sirviendo al templo, o sirviendo a Dios más bien, en el templo. ¿Dónde tengo que servir a Dios? En este templo. A donde vaya este templo, ahí yo le voy a servir a Dios.
Si voy al hospital y me estoy muriendo, ¿qué voy a hacer ahí? Si se muere mi esposo, ¿qué voy a hacer? Servirle a Dios. Si se muere su hijo sacerdote, ¿qué va a hacer? ¿Cómo que no? Ay, todo que... Ay, no. No, ya me echaste a perder la prédica. No, ya vámonos. Yo esperaba que dijera, sirviendo a Dios. Y nada más le digo, se muere su hijo. Ay, no. Bueno, pero entendieron lo que quería decir. Donde esté y lo que haga, tengo que hacerlo sirviendo a Dios. En las buenas, cuando estoy alegre, cuando me va bien y cuando me va. Ahí es donde empieza el consagrado, los deberes de un consagrado, no se lo olvide. Ya tenemos reconocimiento, luego vivirlo, creerle. ¿Qué decíamos de Simeón? ¿Le creyó a Dios, sí o no? José y María le creyeron a Dios, sí o no. ¿Y tú le crees? No me contestes. O sea, no abres de dientes para afuera. ¿Vives creyéndole a Dios o no? Eso es lo que quiero que tú meditas. ¿Hasta dónde estás cumpliendo con darle lo que se merece Dios de ti? Estos son 4 aspectos mínimo. Hay muchísimo más, pero si les pongo a dar todos se van a quedar con el ojo cuadrado. Me conformo con estos 4. ¿Y el otro cuál era? Obedecer. Fíjense lo que dice de José y María. Transcurrido el tiempo de la purificación, María, según la ley. ¿Según quién? O sea, a la ley hay que obedecer. Y María y José no se sentían por arriba de la ley, a pesar de que María, todo lo que se le había revelado. Y María obedece la ley, Jesús obedece la ley, José obedece la ley. Y dice, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. El día que tú cumplas estos 4 compromisos, o estas 4 verdades de justicia que le debes a Dios, tú te vas a empezar a convertir en una tierra fértil y empezarás a vivir una vida diferente. Termino, porque ya se me acabó el tiempo. Los que van a hacer la consagración, lo vamos a hacer al final de la misa, pero ojalá que todos pudieran prepararse para una consagración. No es diferente a la consagración que ya tienen, simplemente es recordar lo que yo soy en Dios, soy su consagrado. 3 aspectos, espero que estén tomando nota, porque no creo que se acuerden absolutamente de nada. Si les empiezo a preguntar con qué empecé a decir, pero bueno, Dios ilumina. 3 aspectos básicos cuando hago la consagración. Primero, vida de oración. ¿Cuál es el primer aspecto? Que se representa para los que están haciendo la consagración al Inmaculado Corazón de María. 33 días antes de la consagración están en oración con ciertas oraciones. Pero estas oraciones no terminan ahí. Mi vida tiene que ser una continua oración. Primero, oración. Segundo, un signo visible que me recuerde que yo soy de Dios. ¿Que yo soy de quién? O de la Virgen, que al final de cabo la Virgen nos lleva a Dios. Madre Blanquita, ¿quiere venir por favor? Por acá, no por allá, por aquí, por las escaleras. Miren, así, vean a estas, pero aquí para que la vea todo el mundo. Ahí está bien, ahí está bien. Miren la carita de la monjeta. La monjita trae un signo visible, tómenle a ella, ahí está. La monjita trae un signo visible de su consagración. ¿Cuál es? El hábito. Cuando ustedes ven a una mujer vestida así, ¿qué dicen? Es una monja. ¿Pero qué otra palabra es? Significa que toda esa mujer está para el servicio ¿de quién? Y tiene un signo. ¿Es para que todo el mundo la vea? No, es para que ella no se le olvide a quién le pertenece. Gracias, madre.
Los sacerdotes usamos una cosita aquí que se llama alzacuello. ¿Para qué sirve? Para que no se te olvide, cura, ¿a quién le perteneces? A Dios. Los consagrados de Dios a veces cargan, a ver, ¿cuántos cargan una crucecita en su pecho? Levante la mano. ¿Y sabían que eso podría ser un signo de su consagración? Y no es un amuleto, ¿eh? ¿Cuántos cargan su rosario? ¿Cuántos cargan un escapulario? ¿Qué significa? Es un signo visible para ti, para que no se te olvide lo que tú eres, un consagrado de Dios. Es un signo visible para que tengas la fuerza a la hora de que te vayas a enfrentar a Satanás. Pues, ¡ya! Tienes la fuerza porque Dios está contigo. ¿Dios está con quién? Conmigo. ¿Dios está con quién? Y tercero, la fiesta de la Candelaria. ¿Para qué sirve una luz? Para iluminar. Tercer aspecto de una consagración: ser luz para los demás. Ponerte a trabajar para construir el reino de Dios. No solamente es para ti, ahí ya soy, como mucha gente que ha hecho la consagración a la Virgen, está bien, pero creen que ya terminaron porque ya nada más rezaron y ya. No, si no hay una vida de oración, si no hay un signo visible para que te recuerde todo lo que tú le debes a Dios y también todos los beneficios que tú tienes, y no te conviertes en luz para los demás, que es precisamente la oración que hace este hombre cuando ve a Jesús, le dice: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones. ¿Cómo se llama? Luz. Por eso, ustedes trajeron sus velas. No son mágicas, no son para que hagas ritos tampoco. Te recuerda tu consagración y lo que tú tienes que ser, luz para los demás. ¿Entendimos? ¿Tienen tarea? Mucha. Dice, yo no. Yo los invito, de verdad, hagan conciencia, por favor. Satanás nos está robando mucho. Y lo peor de todo, que muchas almas se están condenando por no saber que Dios está con ellos. Esta semana voy a estar confesando. Toda esta semana es primer viernes de mes. Voy a estar confesando de lunes a sábado. De lunes de 8 a 12. Martes no puedo porque estoy en el otro lado. Miércoles de 8 a 10. Jueves de 8 a 12. Viernes de 8 a 1. Sábado de 8 a 12. Por la tarde de 3 a 4. Todos los días menos el martes. Y en las más tardes, en las misas de las 6, los que vengan después de la misa, bueno, los que vengan a misa de 6, confieso, porque a veces me he quedado hasta las 9 de la noche y no viene nadie, entonces no tiene caso estar ahí si no van a venir. Los que vengan a la misa y se vayan a confesar terminando la misa. Si ya no hay nadie, pues yo termino. Pero hay barata, 2 pecados al precio de una penitencia. Por favor, haz conciencia de todo el poder que tienes en Dios. Y entonces la enfermedad la vas a vivir diferente. Incluso tomando conciencia de ese poder, tú puedes sanar a los enfermos. Sanar tu enfermedad y sanar a los enfermos. Amén. Pónganse de pie. Cierren sus ojitos. Y vamos a decir: Señor Jesús, yo reconozco que no he sabido vivir mi consagración en el bautismo, en la confirmación. He sido ignorante de todo lo que esto implica, todos los privilegios, el poder que tú me das
y también la responsabilidad de darte a ti en justicia lo que tú mereces. Señor Jesús, he sido como esa semilla que ha caído en tierra dura, entre abrojos, entre piedras, y no he sabido abrirme a tu gracia, a tu amor. Mi vida de pecado me ha hecho duro. Mis resentimientos, mis odios, mis miedos, mis traumas, mis complejos han ido endureciendo este corazón, esta mente, esta alma y este cuerpo. También las enfermedades, las injusticias que me ha tocado vivir, me han cerrado, me han endurecido. Señor Jesús, humildemente, yo te pido que me liberes, que me sanes, que cambies este corazón de piedra por un corazón de carne, que me concedas tener conciencia de tu presencia, de no tener más miedo a la soledad, al sufrimiento, a la muerte, a la persecución, a la injusticia. Señor Jesús, si tú conmigo, ¿quién contra mí? Señor, por eso en tu nombre, yo perdono a todas las personas que me han dañado, que me han lastimado, que han colaborado para que este corazón se cierre a tu gracia, a tu amor. Perdono, Señor, por los errores, los vicios, las faltas de mis padres, por no darme un hogar, por no darme el amor, la protección. Perdono, Señor, a mis hermanos, abuelos, tíos, por todo ese daño a mi persona. Perdono, Señor, a mis amigos y a mis enemigos, a las personas de las que yo me enamoré y que tanto daño me hicieron. No quiero seguir alimentándome de tanto odio, de tanta tristeza. Señor Jesús, también te entrego esos momentos que estoy pasando con mi enfermedad o con la enfermedad de mis seres queridos. Señor, yo no puedo, yo no tengo el poder, pero hago conciencia de mi consagración, que un día mis padres hicieron de mí cuando me trajeron al templo para ser bautizado, para ser consagrado a ti. Hago conciencia del poder que tú me das. Hago conciencia del amor permanente, constante e independiente de mis fallas o de mis aciertos. Este amor
este amor que tú siempre derramas que tú siempre derramas sobre mi persona. sobre mi persona. Y en este amor, Y en este amor, en tu nombre, en tu nombre, yo pido perdón yo pido perdón a todos los que yo he dañado, a todos los que yo he dañado, a todos los que yo he lastimado. a todos los que yo he lastimado. Y yo también, Y yo también, en tu nombre, en tu nombre, hago conciencia hago conciencia de tu presencia de tu presencia dentro de mí. dentro de Soy templo mí. Soy templo tuyo. tuyo. Tú habitas en mí. Tú habitas en mí. Y con esa autoridad, Y con esa autoridad, Señor Jesús, Señor Jesús, yo reprendo yo reprendo en tu nombre en tu nombre toda enfermedad, toda enfermedad, toda dolencia, toda dolencia, todo ataque todo ataque a mi cuerpo, a mis cuerpo, células, a mis a mis células, tejidos, a mis tejidos, aparatos aparatos o sistemas o sistemas que se hayan dañado. que se hayan dañado. Señor Jesús, Señor Jesús, yo le ordeno yo le ordeno a este templo a este templo que se sane, que se sane, que se libere, que se libere para gloria tuya. para gloria Y tuya. también en este momento Y también en este momento te presento estos templos te presento estos templos dañados, dañados, enfermos enfermos, de mis seres queridos, de mis seres para que queridos, sea sanado, para que sea sanado, sea librado sea liberado por los méritos por los méritos de tu encarnación, de tu encarnación, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y y glorificación, glorificación, por la intercesión por la de intercesión mi Madre de mi Santísima Madre Santísima y por el poder y por el poder del Espíritu Santo del Espíritu Santo que habita en mí. que habita en mí. Amén. Amén. Agachen su cabecita. Señor, te presento a este pueblo que hoy han tomado conciencia de esta consagración, de todo lo que esto implica, y son muchísimas más cosas. Esto es un primer momento, un primer paso, un primer crecimiento. Señor, haz que esta palabra predicada, con todas las limitaciones de mi persona, pero que haga hueco en estos corazones, en estas mentes. Señor, que no tengan más miedo, que se abran a tu amor, a tu presencia, para que no pueden controlar lo que les vaya a pasar, pero pueden tener el poder para la alegría, el gozo y la paz de que tú estás con ellos, a pesar de ese dolor, de esa traición, de esa soledad. Y por añadidura, Señor, manifiesta tu poder en esta sanación de estos templos que están ahora consagrados a ti. Estos templos te pertenecen, Señor, para que se manifieste. Y también mi Madre Santísima, que intercede por cada uno de sus hijos, los tome en su manto, los guarde en ese corazón maternal, esa espada que atravesó el alma de María con las palabras que le dijo Simeón, es para que tú entres en ese corazón y seas acogido por las manos amorosas de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pongan sus manos, vamos a presentar juntos nuestra ofrenda a Dios. También mis hermanos a través de los medios con sus granitos de arena. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Bueno, hay dos filas a los lados, una fila en cada lado y en medio para poder recibir su ofrenda. También mis hermanos allá arriba van a ir.